Estás en fase temprana y buscas inversión. Has oído hablar de los Business Angels, pero no sabes ni cómo son, ni dónde encontrarlos, ni cómo conseguir que inviertan en tu startup. Así que cuando te encuentras a uno de casualidad, no sabes qué decirle y pierdes una oportunidad de oro. Pero claro, para saber qué hay que decir, primero debes de saber a quién tienes enfrente. En este vídeo vamos a ver lo que caracteriza a los Business Angels, dónde encontrarlos y cómo convencerles de que inviertan en tu startup. ¿Qué es un Business Angel? Es un inversor particular que invierte su propio dinero en startups que se encuentran en fase temprana. A diferencia de los fondos de Venture Capital, entran en fases donde la startup aún tiene mucho riesgo, por lo que suelen entrar con tickets bastante pequeños, entre 5.000 y 50.000 euros. Incluso a veces se ha dado el caso de algunos que llegan a entrar hasta con 2.000 euros. Como se tratan de personas particulares, son muy variados y hay tantos Business Angels como personas ahí en el mundo, así que es difícil encontrar patrones, pero aquí te traigo varias cosas que sí los caracterizan. En primer lugar, toman sus propias decisiones de inversión, no están regulados como un fondo de Venture Capital. En segundo lugar, invierten por puro interés, no están en el entorno familiar. En caso de que lo estuvieran, estaríamos hablando de las 3 Fs, Family, Friends and Fools. En tercer lugar, aportan un know-how del sector y quieren asesorar además de invertir, así que querrán formar parte del día a día de tu startup y ayudarte en todo lo que puedan. En cuarto lugar, buscan rentabilidad económica de esta inversión. Aunque no tengan un proceso tan estructurado como el de un fondo, ten por seguro que buscan una rentabilidad y van a hacer los números para asegurarse de que tu startup se la va a dar. ¿Dónde podemos encontrarlo? Principalmente en LinkedIn. Vas a tener una fuente inagotable. Tendrás que utilizar keywords como Business Angel, Inversor, Investor, Board Member, Socio, Cofundador o Advisor. En segundo lugar, los eventos. Estos, a diferencia de las startups, no van haciendo promoción, no te los vas a encontrar en un stand, pero la mayoría de los eventos te facilitan una aplicación en la que podrás filtrar y encontrar inversores. Así que si tienes muy claro con quién quieres hablar, proponle una reunión y si no te responde, quédate con su cara y si lo ves en el evento, no dudes en acercarte. En tercer lugar, y el mejor de todos, si conoces a otros emprendedores o personas del ecosistema que te puedan introducir a este inversor, pídele el favor, ya que si tienes muy claro que tu startup tiene un encaje con lo que suele buscar esa persona, no le importará para nada hacerte el favor porque entenderán que es algo que va a ser de interés mutuo. Ahora, si lo que pretendes es que te crucen con un inversor, pero ni siquiera sabes si a esta persona le va a interesar tu startup, pues probablemente les pongas en un compromiso y más de uno te diga que no. Si lo argumentas muy bien, ten seguro que te ayudarán. Y finalmente, la parte que más te interesa, ¿cómo convencerle de que invierta en tu startup? En primer lugar, demuéstrale que no lo necesitas, es decir, asegúrate de que ya tienes métricas y de que tu empresa está facturando. Si no lo necesitas para sobrevivir, será mucho más fácil que quiera invertir en tu empresa. Javier Mejía, el CEO y cofundador de Startup Explore, definió que era mucho mejor encontrar startup cucarachas que startup unicornio. Los unicornios son seres míticos y son muy difíciles de encontrar. De hecho, en Europa se considera que hay varias decenas de ellos, pero ni siquiera son algo común. En cambio, una cucaracha que sobrevive a un invierno nuclear es lo ideal para un inversor, porque significa que está reduciendo al máximo su riesgo. Como por ejemplo el caso de Airbnb, que estuvieron durante una gran etapa vendiendo cereales para sobrevivir con su empresa. En segundo lugar, justifica por qué encajáis. Él debe de ser una pieza clave en tu día a día. Al final a los inversores les gusta meterse en la operativa de la empresa y si no ve claro que te puede ayudar, no va a darte el dinero porque sí, porque al final tiene muchísimos emprendedores detrás suyas que le están pidiendo que le invierta. En cambio, si considera que además de darte dinero, te puede dar un know-how, te puede abrir puertas al sector o puede aportar un valor real en tu startup, se va a sentir mucho más realizado dándotelo a ti y metiéndose en tu cap table. Y por último, y lo más importante, explícale tus planes financieros y cómo pretendes crecer. Piensa que los Business Angels suelen entrar a una startup en una fase temprana esperando que en las próximas rondas venga un fondo de Venture Capital y le compre sus participaciones y de esta manera podrá adquirir liquidez porque tu empresa ha seguido creciendo y aumentando su valoración. ¿Qué pasa? Que esta parte normalmente es la más compleja y si tú no eres capaz de justificar tu crecimiento y el por qué tu empresa va a valer más en un tiempo, probablemente pasen de ti bastante rápido porque venga otro emprendedor que sí tenga los deberes hechos. Pero no te preocupes porque como sé que preparar el cash flow de tu empresa es algo bastante complejo, aquí vas a poder ver un vídeo donde te explico cómo montar el presupuesto inicial de tu startup y además tienes una plantilla para descargarte donde ya tienes casi todo el trabajo hecho. Simplemente te falta meter tus proyecciones y los precios de tu producto. De esta manera ya solo te falta estimar lo que vas a ganar durante los próximos años y ya podrás lanzarte a hablar con un inversor. Y recuerda que yo esto te lo cuento porque lo aprendí emprendiendo.